Heller, ¿cómo está? Buenas noches. Ya nos saludamos, pero vamos de vuelta. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, a ver, primero preguntarte lo que pasó hoy, ¿no? En el mercado hubo suba para el tipo de cambio, un gobierno que busca frenarlo de alguna manera, pero donde hay muchas dudas. Es como para parafrasear, ¿te acordás? A Pugliese, el ministro. Sí. Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Acá hay un tema que es de fondo, que es suponer que los mercados se van a portar bien o van a actuar de determinada manera solo porque el gobierno se lo pide o porque le hace determinado tipo de concesión. Y creo que es un error ideológico profundo. La vida enseña que hay solo dos posibilidades: o manda el mercado o el Estado regula, le pone límites. Acá hay un gobierno que tiene la convicción de que hay que dejar que jueguen los jugadores privados. Es decir, cuando el presidente Macri va a Davos y dice nosotros le cortamos el pasto para que ustedes jueguen, hace toda una... Es una definición, ¿eh? Sí, es toda una definición. Sí. Entonces, juegan. Yo hoy pensaba, la gente no sabe bien esto del riesgo país, pero vos y yo se lo podemos explicar. El riesgo país es la diferencia de tasa que la Argentina tiene que pagar sobre el valor de la tasa de interés de un bono del Tesoro de Estados Unidos en determinado momento. Resulta que cuando llegó Macri al gobierno, vendieron que había que arreglar con los fondos buitre para recuperar la confianza, para bajar las tasas de interés. Y nos encontramos con que hoy el riesgo país está por encima de lo que estaba en octubre de 2015, cuando esos mercados asediaban a la Argentina, querían desestabilizarla, apostaban a que perdiera la opción que podría significar una continuidad de esa política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ponerse a pensar que no puede dejarse en manos de los mercados las decisiones trascendentes de la economía de un país. La semana pasada estaban festejando que una empresa privada, porque es otra cosa, ni siquiera es un organismo público. Uno del Fondo Monetario puede decir un montón de cosas, pero es un organismo compuesto por los estados. Crédito, multilateral, de crédito. Multilateral. Sí. Morgan Stanley... Es un banco de inversión. Ni es menos, ni eso. Morgan Stanley dice: Argentina ha dejado de ser fronterizo y ha pasado a ser emergente. Gran festejo, ahora sí, vienen las inversiones, qué bien que vamos a estar. ¿Dónde está? ¿Por qué? No pasa nada. ¿Qué quiere decir una cosa o la otra? Pero la condición que pone Morgan Stanley para mantener esa calificación, y se lo dice por escrito a la Argentina, es que no vaya a tomar ninguna medida que signifique limitar, restringir o modificar las reglas de libre movimiento de capitales en cualquiera de las dos direcciones. Ahora, Carlos, lo que entre y lo que sale. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina hoy, por ejemplo? ¿No? ¿Crece la desconfianza en qué? En la economía, en la gestión del gobierno, en que la Argentina va a seguir sufriendo salida de dólares, en que no va a haber crecimiento económico? Debe ser un poco de cada. Es decir, los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional no se pueden vender como programas de desarrollo. Porque para eso uno tendría que tener alguna prueba empírica para poder decir que efectivamente... Un ejemplo, yo digo, denos un ejemplo donde un stand-by, un programa de ajuste del Fondo Monetario, terminó en mejora de condiciones de vida de la gente, en crecimiento de la economía, etcétera. Siempre terminan peor. Todos los programas del fondo terminan en crisis más grandes que las que supuestamente se quisieron evitar. Entonces, el gobierno empieza a dar señales contradictorias porque tiene por delante un escenario político a 1 año y pico por delante. Hoy dice Carlos Pañi algo muy interesante. Pañi dice que el nuevo ministro de Energía se reunió con las empresas energéticas y las petroleras, y les dijo: muchachos, tienen que ganar un poco menos durante 1 año y medio, porque si no vuelve el populismo y entonces las empresas de ustedes no van a valer nada. Lectura
sacrifiquen un poco de utilidad ahora para ganar mucho más después, una vez que se consiga la continuidad de este proyecto. Es una barbaridad. Es terrible observar esa realidad que nos está planteando el columnista y que, según él, es producto de una conversación entre el ministro y los ejecutivos principales de un conjunto de compañías. Entonces, ese es el panorama, Julián. Carlos, a ver, sí. Hay errores no forzados del gobierno, hay una inflación que claramente, digo, no está bajo el control del gobierno, hubo cambios en el gabinete hace poco más de 2 semanas. ¿Te parece que en ese contexto el gobierno qué está pensando? ¿Está pensando en imprimirle otro programa económico al país o está pensando en cómo llega a las elecciones y de alguna manera hacer algún efecto de cosmética en Acá eso? no hay errores no forzados. Acá hay un modelo que no va. Hay que cambiar de dirección, de rumbo, de proyecto. Y no creo que estos gobernantes, por su convicción ideológica, por los intereses a los que pertenecen y representan, pueda hacerlo. Lo que va a hacer siempre son cuestiones cosméticas, ganar tiempo. Es decir, no aumentemos tanto las tarifas o los combustibles, vayamos un poco más despacio para que el descontento social no siga creciendo y para que tengamos chance de poder ganar la próxima elección. Es de una perversidad notable el pensamiento, la elucubración. Yo te escuchaba a vos recién con Foster hablando de Durán Barba. El problema que tiene Durán Barba es que antes vendía la ilusión de un proyecto y ahora tiene que explicar una realidad, es mucho más difícil. No se le puede seguir diciendo a la gente que esto va a terminar con la pobreza, que va a generar empleo, que va a haber crecimiento, que la gente va a vivir mejor, cuando todos los días todo el mundo está viendo lo contrario y cuando todos los datos te dicen lo contrario. ¿Vos pensás, Carlos, que, bueno, en función de lo que dice Durán Barba, ¿no?, que la política es un lugar donde está todo armonioso y donde de alguna manera no hay cruces, o la política es el lugar donde todo el mundo se cruza con todos, se discute y en definitiva se trata de generar lo que es una mejora para la gente? Yo creo que en la política se representan maneras de pensar e intereses. Y vuelvo a lo que dije al principio, cuando despejás un poco el escenario, te quedan siempre 2 grandes modelos. Después se los puede hacer mejor o peor. ¿Cuáles son? ¿Mercado o Estado? Un mercado que juega libremente y que decide según los intereses de los grandes grupos económicos, los bancos de inversión, las corporaciones, o un país donde hay un Estado que le pone límite a eso, regula. Administra, dice, la divisa es un bien escaso, no puede ser que las divisas se puedan ir como quieran. Si alguien quiere venir a la Argentina incluso a hacer una especulación financiera, un mínimo como hubo 1 año tiene que quedarse, no se puede ir antes de 1 año, si no, no venga. ¿Cómo podés pensar que es una inversión que al país le interesa que alguien entre por 30 días? ¿Qué estabilidad, qué progreso, qué proyecto se puede poner en marcha basado en estos mecanismos de especulación financiera? Pero además hay que decirle de una vez por todas a los que nos escuchan, a los que nos ven, la plata no genera plata, es mentira. Toda la ganancia financiera es ficticia. Lo único que genera riqueza de verdad es el trabajo. Entonces, para que una economía crezca, tiene que haber demanda agregada. ¿Cómo va a haber inversión en un país que tiene 40% de su capacidad instalada ociosa? ¿Para qué puede invertir alguien en serio en inversión productiva cuando más de 1/3 de lo que está para producir no tiene consumidores? Entonces, vos tenés que generar demanda y para generar demanda le tenés que dar dinero a los que pueden consumir. Está demostrado que la acumulación de riqueza en pocas manos no genera más consumo, porque el consumo tiene un límite. El consumo crece cuando vos distribuís horizontalmente, cuando le das mucha plata a mucha gente. Entonces crece. Y cuando crece el consumo, crece el empleo, y ese empleo es demandante nuevamente y consume más, etcétera, etcétera. Entonces hay que mejorar los sueldos. No puede ser que los sueldos vayan por atrás. Vos fíjate, ahora generosamente están hablando de que van a revisar al 25% los convenios colectivos, cuando la inflación igual va a ser 32, 33. Va a ser superior. Pero nadie está teniendo en cuenta que a los estatales dijeron que no los van a mover. No, claro. Es decir, que los empleados públicos
van a quedarse con un ajuste del 15 en un país donde las cosas aumentaron el 30 y pico. Sí, es una licuación de los salarios en términos reales brutal. absoluta. Y con las jubilaciones pasa lo mismo. Quiero preguntarte, porque te vi ahí en algunas fotos, estás con Mujica, estás con varios presidentes, estás con Néstor Kirchner también ahí en la foto de acá, mira, ahí está una foto muy linda. Sí. ¿Qué recuerdo tenés de Kirchner y en términos económicos, digamos, cómo pensaba él y si vos estás cerca del pensamiento de Kirchner? Sí, a ver, te lo cuento rápidamente. Vos sabés que curiosamente mi vínculo con Kirchner personal empezó un día que estuve acá en este canal, y cuando salía me llamó por teléfono y me invitó a conversar porque quería charlar sobre algunas de las cosas que había escuchado que yo había dicho, y ahí comenzamos una relación que se mantuvo mientras él vivió. Y yo me sentí muy cómodo en esa relación porque yo podía tener manos a mano en las que podía expresar con toda naturalidad, soltura y sin ningún problema lo que yo pensaba. ¿Para qué te había llamado? Ni me acuerdo. ¿No te acordás? Ni me acuerdo. Es algo que dije como ahora, si alguien está viendo. Sí, pero para reclamarte algo. No, al revés, era para profundizar sobre una cosa que le había gustado que yo había dicho. Dijiste. Sí, que le había parecido interesante una formulación que yo había dicho. Se generó un vínculo de mucha confianza. Yo me sentía muy cómodo con él. Ya te digo, porque él me llamaba, o yo lo llamaba, le pedía verlo y siempre en 24 o 48 horas me recibía y charlábamos. ¿Con Cristina? Con Cristina me llevo bien. Tengo muchísimo más trato ahora desde que no es presidenta. Cuando fue presidenta tuve mucho trato institucional. Acompañé como diputado varias misiones al exterior y tuve ahí oportunidad de conversar, charlar mucho. Pero ahora en estos últimos tiempos también he tenido frecuentes diálogos con ella en la que sentí que pude expresarme con toda soltura y sin ningún problema, y cambiamos ideas como dos personas preocupadas, interesadas, con inquietudes que no necesariamente tienen que estar de acuerdo en todo para poder compartir proyectos, sueños, expectativas. ¿Cuántos años hace que lo conoces a Macri? Yo digo siempre que tengo el honor de decir que soy el tipo que más veces perdió con Macri. Porque claro, Macri estuvo en mi oficina, en el banco, en mi oficina, con el señor Salvestrini, los dos, a pedirme que yo le pida a Antonio Alegre que se corra y que le deje el lugar para que él ocupe la presidencia, porque él tenía un proyecto político y tenía que ablandar su imagen dura de empresario. O sea que pasaba a Boca Juniors para hacer una especie de escala intermedia con la función pública. Le dijimos que no era aceptable esa idea. Él fue a elecciones y nos ganó. Y quiero decir una cosa, para que se entienda que el proyecto era así. Mirá, el Coti Nosiglia, Luis Barrionuevo, Puerta, para decirte algunos nombres que recuerdo que operaban con él. En algunos hasta puedo entender, el Coti Nosiglia es un conocido hincha de Boca. Decime qué hacía Barrionuevo operando en la interna de Boca en una elección donde Macri aspiraba a la presidencia. Así que yo en realidad lo conocía antes. Yo lo conocí a Macri cuando la empresa Sebel decidió ofrecernos ser sponsor de Boca con la condición de que nosotros consiguiéramos que también River aceptara. Sí. Porque temían, ya nos había pasado antes con Fate, fue la primera experiencia, que temían que la identificación con uno de los dos fuera demasiado fuerte para el resto. Y entonces con Marín, que era el dueño de Marín y Asociado, que era la agencia de publicidad que tenía la cuenta de Sebel, vino a verme y me planteó el tema de que querían ser los sponsors del club, pero que nosotros teníamos que hablar con River para que River aceptara, cosa que efectivamente sucedió. ¿Ese Macri es el mismo Macri que hoy está en la Casa Rosada? Debe ser, se llama Mauricio, ¿no? No, sí está bien, pero digo que en aquel momento era incipiente, era alguien que aspiraba a la carrera política, hoy es el presidente de la Nación. Yo a Macri no lo trato para nada, no te puedo dar una opinión porque sería injusto. Es decir, yo digo con toda naturalidad y franqueza
que siento que mi pensamiento está en lo opuesto absolutamente del pensamiento del presidente. Lo digo así, porque creo que tenemos visiones contrapuestas. Yo tengo por ahí guardado una grabación donde él en una nota dice de mí, una nota que le hace Marcelo Araujo y Julio Ricardo en Canal 7, sí, donde él dice que yo sería un buen presidente de AFA porque tengo condiciones de buen administrador, etcétera, 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 pero que tengo un defecto, dijo en esa nota. El defecto es que cuando yo estaba en Boca, les decía a los jugadores que todos éramos iguales, y no éramos todos iguales, porque están los que dirigen y están los que obedecen. Y yo le metía esas ideas raras, dijo en esa nota, en la cabeza a los jugadores, de que éramos todos iguales. Carlos, te quiero agradecer muchísimo por estar esta noche con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.